Sean bienvenidos entonces, hermanos de las iglesias, congregaciones y misiones de este campo presbiterial, a los pastores, ancianos, que ya veo aquí algunos conectados, y hermanos también que puedan estar de otras partes, así que sean todos bienvenidos y en especial damos la bienvenida al pastor Andrés Garza. Hermano, gracias por aceptar esta invitación por parte del Ministerio de Evangelización. Será de mucha edificación para nosotros, estamos seguros en esta parte, este proyecto de nuestro presbiterio, haciendo hincapié, hermanos, que en estos 2 años estaremos concentrados principalmente, sin menoscabo de las demás áreas que debemos trabajar, en la revitalización de nuestras iglesias y también impulsando el trabajo evangelístico de nuestras iglesias. Así que este evento obedece a esta visión, a este eje de trabajo, así que pues me complace darles la bienvenida como presidente de este presbiterio y pues reiterarles el agradecimiento a todos y en especial al pastor Andrés Garza. Y entonces dejo el espacio al hermano Caleb para que pueda seguir con la dirección de este evento. Gracias, pastor. Hermanos, vamos a poner esto en las manos de Dios, vamos a orar. Después presento al pastor Andrés y le dejo el lugar. Padre nuestro, gracias, Señor, te damos en esta mañana porque tú eres bueno, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana. Nos permite, Señor, a través de la tecnología podernos conectar y aprender más de ti, Señor. Abre nuestros corazones, nuestras mentes, Padre, que realmente podamos, Señor, entender la visión, el por qué evangelizamos, Señor, y que esto pueda permear en nuestras iglesias, Señor, que esto pueda animarnos cada vez más, Señor, a seguir trabajando, ser fieles a ti, Padre. Bendícenos en este momento, Padre, y que, Señor, toda la gloria y la honra sea para ti. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, voy a presentar al pastor Andrés y después dejaré el lugar para que tenga a su cargo la conferencia de esta mañana. El pastor Andrés es pastor presbiteriano que se convirtió al cristianismo a los 22 años. Es arquitecto por profesión y estudió maestría en divinidades en el Seminario Teológico Reformado de Charlotte, Carolina del Norte. Fundó el Centro para la Plantación de Iglesias en Monterrey y ahora es el director de City to City, América Latina. Es casado con Ruth y tiene 2 hijas y 3 nietas. A quien damos la bienvenida, pastor, muchas gracias por aceptar la invitación. Dejo el espacio, el tiempo para que pueda compartirnos la conferencia. Gracias, Caleb, gracias, Saúl. Es un placer, desde hace mucho que no he estado en alguna de las reuniones de este amado presbiterio. Estuvimos mucho trabajando en el pasado para ver el norte de México de una manera distinta y crecer en el norte de México, que es la zona menos evangelizada de México, no solamente por nosotros los presbiterianos, sino por en general la iglesia evangélica, donde menos iglesias hay. Entonces, qué bueno, me da gusto escucharte, Saúl, de esta visión del presbiterio. Yo creo que como presbiterios necesitamos tener una visión específica de crecimiento, de renovación constante. Y si están en esta etapa de renovación de las iglesias para seguir creciendo el reino de Dios, bueno, es algo que necesitamos en el norte de México especialmente, ¿no? Nomás un dato importante de las 6,000, más o menos 6,000 iglesias presbiterianas que hay en el país, entre iglesias, congregaciones, misiones, solamente, imagínense esto, solamente el 7% están en el norte de México. 7%. ¿Sí? Entonces, imagínense la importancia de lo que están haciendo como presbiterio, en la importancia de fundamentar por qué hacemos lo que hacemos y cuál es la misión que tenemos enfrente, ¿no? Entonces, es hermoso ver esto y bueno.
Sí, tengo dos nietas ya nacidas y una nieta que está por nacer. Entonces, ya sabemos que como cristianos sabemos que desde que el Señor concibe ya son personas. Así es que eso es lo que creemos. Así es que tengo tres nietos desde desde hace más o menos 5 meses. Este, pero dos ya nacidas y una que está por nacer en septiembre. Así es que bueno, vamos a ver esto. Caleb me hablaba de ver un poco sobre la misión que tenemos y también por qué evangelizamos, responder un poco las preguntas. No, no vamos a hablar, no sé cuál sea su expectativa, pero no voy a hablar de métodos de evangelización. O sea, yo creo que cada iglesia, cada uno de nosotros ya sabemos métodos y tenemos métodos distintos, pero la evangelización no es acerca de métodos. Los métodos son un instrumento, la evangelización es algo mucho más profundo, ¿no? Y la misión mucho más grande. Entonces, quisiera hablarles un poco de algo que ha impactado mucho nuestras vidas. Como decía Caleb, soy el director de una organización que se llama City to City, América Latina, y nos dedicamos a entrenamiento de pastores y plantadores de iglesias y líderes de la ciudad, líderes culturales dentro de las iglesias para desarrollar movimientos del evangelio. Tenemos una gran tarea adelante. No es solo plantar iglesias es solo un instrumento, es extender el reino de Dios y que el reino de Dios permee por todas partes, ¿no? Entonces, eh, esto tenemos por delante y es acerca de principios. Entonces, quisiera mostrarles algunos principios y para esto quisiera leer primeramente, bueno, quiero compartirles para ir compartiendo ya, no sé cuál sea, vamos a ver si esto funciona. Saben que a veces los pastores no tenemos tanta destreza en la tecnología. He visto a Saúl y Saúl sí tiene bastante destreza. Eh, Quisiera que vieran. Muy bien, se ve toda la pantalla, ¿verdad? Se ve la lista, se ve tu pantalla, yo creo, Se ve mi- la del orador. Ah, sí, es cierto. Déjame ver. Hace rato hicimos algo. No me acuerdo qué hice. ¿No será arriba donde dice Use Slideshow? Algo así. ¿El de qué? Use Slideshow arriba, ¿no será ese? ¿Dónde? Arriba. Ah, no, ya. Ese. Esta. No, esta sale, creo. Pero o sea, puedo usar esta, pero, use slideshow. Exacto. Perdón, no te. No, creo que es la de lado, mira, dice Swap Y esa Displays. es, Ahí está. ahora sí se Ya, ve ahí toda la pantalla, ¿verdad? está bien. Listo. Misión y el evangelismo. ¿Qué entendemos con esto? Y para esto quisiera que viéramos primero esta escritura que para nosotros ha sido muy impactante, el entender el evangelismo en su propia dimensión y entender la misión que tenemos, ¿sí? Y esa escritura en Jeremías 29 4 al 7 dice, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los que envía el exilio de Jerusalén a Babilonia. Estaba el pueblo de Dios en un exilio. Sí, y ya un profeta anteriormente en el capítulo 28 les había dicho, no se preocupen, el Señor va a venir y nos va a devolver a Jerusalén muy rápido, ¿sí? Pero sin embargo viene Jeremías y les dice, no se preocupen, vamos a estar aquí 70 años. A veces me pregunto, ¿qué escogería yo? ¿Al primer profeta del capítulo 28 o a Jeremías? Yo creo que escogería al profeta del capítulo 28, o sea, quiero que el Señor me devuelva
a mi casa, me devuelva a donde yo estaba, no quiero estar en el exilio. Y yo creo que cualquiera de nosotros podríamos escoger eso, pero sin embargo el Señor tiene un plan y vivimos en el exilio. De alguna manera, el Señor mismo nos trajo al exilio, según este capítulo, porque Él tiene un plan para el mundo y Él nos quiere en el lugar adecuado, ¿sí? Y no en el lugar que quisiéramos estar siempre, en el lugar confortable, mi casa, mi trabajo, mi sillón favorito, etcétera, sino él quiere que estemos en un lugar adecuado, sí, disfrutando, gozando del Señor mismo, porque esa es nuestra meta, gozar del Señor para siempre, pero sin embargo, vivimos, vivimos en un mundo que nosotros los cristianos de alguna manera estamos exiliados, ¿sí? Pero quiero resaltar algunas cosas, estos 5 principios que nos manda a llevar en donde estemos. Dice, construyan casas, le dice al pueblo en Babilonia, al pueblo de Israel en Babilonia, al pueblo exiliado. Y Babilonia, ya saben, una nación en contra de Dios, una nación intencionalmente en contra de Dios. Eh, y dice, construyan casas. ¿Pero qué quiere decir esto? Construyan casas y habítenlas. En una forma, parte de la misión de Dios es que vivamos en ese exilio. Parte de la visión de Dios es que vivamos ahí donde más somos necesitados. No es que vivamos donde más estamos confortables, sino donde más somos necesitados. Dice, construyan esas casas, quédense ahí, habítenlas, planten huertos, es decir, trabajen, desarrollen negocios, vivan ahí, hagan transacciones económicas, es decir, todo esto como parte de la misión de Dios para los pueblos que todavía no le conocen. Dice, cásense, es decir, crezcan, enseñen cómo vive una familia, un matrimonio cristiano, cómo trabaja los conflictos, cómo trabaja los problemas, ¿sí? Y multiplíquense, ¿sí? Y multiplíquense, crezcamos y crezcamos como lo que estamos viendo, ¿no? Renovar nuestras iglesias para crecer y traer el reino de Dios a Babilonia, a tu Babilonia. ¿Y cuál es tu Babilonia? ¿Cuál es tu lugar donde está? Ciudad Victoria, Reynosa, Monterrey, Matamoros, no sé dónde vivan ustedes, pero ahí es donde el Señor nos está llamando, ¿sí? Y luego dice, y además busquen el bienestar de la ciudad donde los he deportado. Híjole, qué difícil es buscar el bienestar de el lugar donde somos exiliados, donde tenemos problemas. Qué difícil es buscar el bienestar de aquellos que nos hacen problemas, aquellos que están en contra del Señor, en contra de la iglesia, en contra del evangelio. Pero dice algo bien importante, pidan al Señor por él. Y orar es parte de nuestra misión. Es parte de lo que el Señor quiere que hagamos por nuestras comunidades, por nuestro mundo alrededor donde vivimos. Porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de la ciudad. Entonces, quiero que tengamos esto en mente como el marco teórico, marco de práctica, teoría y práctica de lo que vamos a ver en este momento. Es decir, nuestra misión y el evangelismo va mucho más allá de lo que a veces pensamos y va mucho más allá que no simplemente, sino va mucho más allá que básicamente presentar la vida y obra de Jesús hablado, la vida, el sacrificio, la resurrección de Jesús en forma audible, sino el vivir esto, el trabajar el evangelio, el trabajar la misión, el casarse con y el vivir esa misión en el matrimonio, y que todos vean que aunque tenemos problemas en el matrimonio,
el Evangelio nos da una esperanza y no tenemos la visión de divorcio y todo lo demás como primera instancia, ¿no? El multiplicarnos y el orar por aquellos que nos hacen daño, ¿no? Esa es parte de la misión, ¿sí? Entonces, en este sentido, eh, quisiera que viéramos entonces qué queremos decir con misión. Si ya vimos este como marco de referencia, marco general en Jeremías 29, ¿sí? ¿Qué queremos decir con la misión de Cristo, la misión de Dios para nosotros? ¿Sí? Y hemos encontrado en teología, esto lo hice un poco más práctico, porque eso es lo que quisiera enfocarme, pero en teología bíblica y teología sistemática tenemos estos tres elementos de la misión de Cristo sobre la tierra, ¿sí? Un elemento es redimir los escogidos, ¿sí? Como dice Romanos, o sea, salvar a los escogidos, y esto es bien importante, salvar a los escogidos. Es decir, el Señor ya tiene escogido a quien ha de ser salvo, ¿sí? Y Él quiere salvarlos porque nosotros, antes de conocer al Señor y saber que fuimos escogidos, necesitábamos de ser salvados. Entonces Él tiene sus escogidos y nosotros vamos por ellos, ¿sí? Que se habían perdido. Lucas 19:10 lo dice claramente, aquellos que se habían perdido, ¿sí? Y esto muestra su gracia perfecta y su gracia interventora, es decir, la misión de Cristo es venir e intervenir la naturalidad de lo que ha estado sucediendo en el mundo. Entonces, redimir a los escogidos es uno de los puntos de la misión, es uno de las columnas de la misión de Cristo. Lo segundo es redimir la creación. Redimir la creación, y esto fallamos mucho. Esto es una de las cosas que más nos ha impactado, que la redención no solamente habla de redimir las almas escogidas por Dios, sino que es redimir la creación entera que está gimiendo, ¿sí? La creación gime por ser liberada de la corrupción que el hombre trajo al mundo a través de el pecado en Génesis 3, ¿no? Entonces, el mundo necesita ser redimido también, es decir, la creación necesita ser redimida, ¿sí? Jesús vino a transformar todo lo creado. Él creó, junto con la Trinidad, creó al mundo entero y el mundo entero fue perturbado por la caída del hombre. Y entonces Jesús en su misión también vino no solamente a salvar las almas, sino a transformar todo lo creado, ¿no? Eh, y, y de alguna manera podemos verlo, ¿sí? Nuestras ciudades, nuestras comunidades, la creación gime, o sea, la ecología, la contaminación, la cultura necesita ser cambiada, transformada también. Porque si Jesús vino a transformar el mundo, entonces los redimidos, los escogidos, necesitan trabajar hacia la transformación de nuestro contexto, de lo que está alrededor de nosotros, ¿no? De la educación, la música, las artes, todo necesita ser transformado porque todo fue afectado, ¿no? Y la tercera columna es que Jesús vino a edificar su iglesia. En Mateo 16:18, él dice, yo vengo a edificar mi iglesia. Sí, yo edificaré mi iglesia cuando le habla al apóstol Pedro. Sí, el Señor Jesús vino a edificar su iglesia para presentarla limpia y sin mancha, como dice Efesios 5. Cristo siendo la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, reúne a todos los miembros en un solo cuerpo, como dice Efesios
Efesios 4, ¿no? Entonces, hay estos tres columnas de la misión de Cristo, ¿sí? Y para entender nuestra misión, necesitamos primero saber que nuestra misión no es otra cosa más que la misión de Cristo en la tierra, ¿sí? Entonces, cuando entendemos esto como la misión en la cual Dios nos ha puesto, ¿sí? Es edificar su iglesia. Ahorita que veíamos Jeremías 29, San Agustín decía mucho, de hecho tiene todo un libro explicando esto, pero decía, la iglesia es la ciudad de Dios en medio de la ciudad del hombre. Es decir, la iglesia es esa ciudad que no se esconde, sino la ciudad que está sobre la colina y la ciudad que es vista por todos, porque la iglesia necesita ver a todos como parte de su misión, ¿no? Entonces, eh, esto me recuerda mucho a Cristo afuera de Jerusalén, diciendo, Jerusalén, Jerusalén, tú que asesinas a los profetas y necesitas de mí. Bueno, eso es como la iglesia de Jesús necesita ver a los perdidos, necesita ver la, la, lo que pasa alrededor, necesita estar dispuesta a dolerse por a todo aquel que está perdido, que sufre, que matrimonios en problemas, hijos rebeldes en drogas, que la iglesia se duela por esto, ¿sí? Y que la iglesia se duela por una educación secular que no honra los principios bíblicos, por unas finanzas que están corruptas, bueno, que la iglesia se duela por lo que pasa alrededor, ¿sí? Y por lo que está pasando en el mundo entero, ¿no? Entonces, esta es la misión de Cristo. Ahora, si la misión de Cristo es esta, entonces la iglesia en realidad no tiene una misión, sino la iglesia es parte de la misión de Cristo. Y esto es bien importante. Para saber realmente el fundamento de la evangelización, tenemos que entender que la iglesia no tiene su propia misión. La iglesia es la misión de Cristo. Edificar su iglesia lleva y desarrolla la misión de Cristo sobre la tierra, ¿sí? La iglesia no es una misión paralela a la misión de Cristo, ¿sí? Sino la iglesia de esta manera, ¿sí? Dios ha instituido a la iglesia para ser el instrumento primario para llevar esta misión redentora. Entonces, lo que hacemos como iglesia, nuestra misión es la misión de Cristo y nosotros somos los instrumentos, ¿sí? Dios tiene una misión y ha designado a la iglesia a ser el vehículo para transformar el mundo, el vehículo para redimir lo que ha caído, lo que ha sido perturbado, ¿sí? Entonces, de alguna manera, me gustaría parar un poco aquí y si hay algún comentario, que abran sus micrófonos. Y si hay algún comentario sobre esto, ¿qué es lo que más les ha llamado la atención hasta ahora? O sea, hasta esta explicación sobre la misión de Cristo, ¿sí? Y dónde está nuestra parte. ¿Hay algún comentario, alguna pregunta sobre esto? No me la creo cuando nadie dice nada, no me la creo que lo expliqué muy bien. Porque en una hora no se explican muy bien las cosas, entonces tenemos que ir rápido, pero ¿hay algo que les haya llamado la atención? ¿Qué les llamó la atención más a ustedes de esto? A ver, ¿sí? Bueno, yo creo que esto es una realidad que no debemos perder y que hay veces cuando perdemos esto, la iglesia entra en otras dinámicas, ¿no? Tenemos una misión
que no la definimos nosotros, ¿verdad? Como iglesia. Ah, Es una misión que ya está definida por el Señor para la iglesia, ¿no? Que es su misión, ¿verdad? Lo que Él está buscando hacer a través de nosotros en el mundo, ¿no? Cuando perdemos esto de nuestra vista, podemos caer en entretenernos, en tener un buen club de amigos ahí en la iglesia, en estarnos pues nada más consumiendo conceptos, ideas, ¿verdad? Pero perdemos para qué estamos en este mundo, ¿no? Porque finalmente una misión es eso, ¿a qué te dedicas, no? En este mundo, ¿no? Y esa misión no la vamos a inventar nosotros. Hay veces como las compañías ponen su visión y misión, nosotros también hacemos un análisis de ese tipo en las iglesias y ponemos la visión y la misión, pero la misión en realidad está ya bien definida para nosotros. Nosotros no la vamos a inventar, ¿no? Nosotros estamos para ser discípulos, ¿verdad? Y formar la iglesia, edificar la iglesia con todas las implicaciones que ahorita se mencionaron que tiene hacia afuera, ¿no? De todo ello. bien dicho, bien dicho. O sea, y tienes razón, cuando tenemos una misión paralela a la de Cristo, inventamos cosas tal vez que son muy diferentes a lo que hemos sido llamados, ¿no? Entonces empezamos a inventar cosas distintas y no volvemos a las bases, que es esto, ¿no? Saúl. Sí, no, yo lo veo muy, muy importante, muy revelador esto, porque o sea, al decir que la iglesia no tiene una misión distinta a la misión de Cristo y lo que se mencionó, somos sus instrumentos, así que las tres categorías que ya se mencionaron como redimir a los escogidos es la obra de Dios a través de su iglesia. Ujú. La redención de la creación es la obra de Cristo a través de su iglesia y la edificación de su propia iglesia es la obra de Cristo a través de su iglesia. Entonces, nos llevaría a la comprensión de que el cristiano es misionero de tiempo completo. Es decir, en el mundo obra la misión de Dios a través de ellos. Y yo creo que reflexionar en eso es vital para nosotros. Amén. Una vez alguien decía, un misionero decía, solamente hay dos tipos de personas en el mundo, misioneros y campos misioneros. Entonces, todos somos misioneros. Y ahorita vamos a ver algo bien importante que dice Paul Tripp. Paul Tripp dice, si Cristo es la cabeza, todos los demás somos cuerpo, ¿sí? Y los pastores, no solo los pastores evangelizamos, no solo los evangelistas evangelizamos. Esa idea de separación sucede cuando creemos que tenemos una misión distinta a la de Cristo, ¿sí? Entonces, por eso quería empezar con esto para que podamos tener realmente esa idea de, imagínate, renovar las iglesias en el presbiterio no es solamente hacerlas crecer, es tener una visión redentiva, ¿sí? Es tener una nueva cultura de la misión de Cristo en la iglesia. Entonces, muchas veces cuando queremos renovar mi iglesia es que queremos hacerla crecer. Ok, está bien, hay que seguir edificar la iglesia, hay que seguir creciendo, pero crecimiento no es realmente una renovación. Hay iglesias muy grandes que en realidad no profesan el evangelio, ¿sí? Entonces, no es acerca de crecer la iglesia, es acerca de cómo transformar la cultura de la misión de Cristo en la iglesia, ¿sí? Y adoptarla. Y esto que decía Saúl es bien importante, adoptarla como todos somos misioneros, o sea, todos estamos ahí para traer el evangelio y como dice Jeremías 29, traer el evangelio no solamente de palabra, ¿sí? De pararse en un escritorio y empezar a predicar el evangelio en la oficina, sino cómo ser éticos, cómo ser cristianos en la oficina, cómo ser cristianos en la casa, en mis fiestas, en todo lo que somos, ¿sí? ¿Sí? Y llevar ese evangelio hablado y llevar ese evangelio vivido, ¿sí? Entonces, eh, ¿por qué evangelizamos? ¿Por qué evangelizamos entonces? ¿Sí? Contestemos
vayamos contestando esta pregunta, ¿sí? Y tenemos algo que en teología le llamamos el mandato cultural. Y el mandato cultural tiene dos bases, que es básicamente es Génesis 1:26-31 y Génesis 2:15. Dios nos hizo a su imagen y semejanza para que tuviéramos dominio. Esto es la misión de Cristo sobre la, sobre el mundo creado. Es la misión de Cristo para nosotros y para que tuviera dominio, es decir, tuviera ese desarrollo de lo que Dios tenía planeado para la tierra, para la humanidad, ¿no? Entonces, ahí está, nos hizo a su imagen y semejanza, por lo tanto, todos podemos desarrollar la misión de Dios sobre la tierra, porque nos hizo a su imagen y semejanza. Entonces no hay con que, es que yo no sé evangelizar, es que yo no sé, sino, no, es que muchas veces no hemos entendido qué es evangelizar o por qué evangelizamos. Somos la imagen de Cristo, somos su semejanza, somos sus representantes, somos lo que el mundo necesita ver. Como Cristo dijo, he venido para yo presentarles a mi Padre, ¿sí? Y ahora les doy la misma misión. ¿Sí? Que presenten a mi Padre, que presenten lo que somos, que presenten nuestra, nuestra misión, ¿sí? Y luego Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Es decir, no solamente el Evangelio para nuestra alma, sino el Evangelio también para el mundo, para cultivar y cuidar el desarrollo de la humanidad, ¿sí? Y todo lo que hay alrededor de la humanidad, para cuidar y cultivar lo que se hace en el mundo, ¿sí? Después viene la gran comisión y dice, por lo tanto, yendo, la traducción más exacta no es ir o ir, sino es yendo, es decir, es más constante, ¿sí? Es decir, viviendo, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Entonces, la misión de Cristo, como lo vimos al principio en estas tres columnas, no es solamente que se convierta gente, es que sean discípulos de Cristo, ¿sí? No, la misión de Cristo no es acerca de conversión, sino es de discipulado, ¿sí? Lo que el Señor nos ha mandado a hacer es discípulos, no a presentar el Evangelio solamente. Eso es solamente el inicio, ¿sí? Pero a ser discípulos. Y cuando el Señor dice yendo, mientras caminen, mientras estén en la barca, mientras estén en la ciudad, mientras estén en la villa, mientras estén en las montañas, mientras estén comiendo, hagan discípulos, ¿sí? Y algo que hacía mucho el pueblo de Dios con la familia, por ejemplo, era retomar el libro de los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí? Y 3 veces al día discipulando a los hijos, mostrándoles y recitándoles parte de esos 5 libros de la Biblia, del Pentateuco, ¿sí? Eh, Haciendo discípulos 3 veces al día, para que los hijos pudieran entender quiénes son, quién es Dios, hacia dónde vamos, qué estamos haciendo hoy, ¿sí? Y responder a las preguntas que ellos tenían. Entonces, realmente la gran comisión no es evangelismo. La gran comisión, y esto es bien importante, renovar una iglesia no es acerca de evangelizar más gente. Eso es una parte, pero es acerca de discipular, es acerca de hacer discípulos, es acerca de mostrarles, de caminar con ellos, de comer con ellos, de jugar con ellos, de mientras todo lo que hagas, o sea, mientras vayas caminando, mientras vayas viviendo, haz discípulos, ¿sí? Y eso nos lleva a pensar, oye, esto no es acerca solamente de una hora a la semana
que nos juntamos toda la iglesia, salimos a la colonia y empezamos a evangelizar. Eso no es realmente la gran comisión, ¿sí? Eso puede ser parte, puede ser una pequeña estrategia, pero eso también nos puede perder y hacer creer a la gente, a nuestra iglesia, a la gente de la iglesia, que ya pasamos esa semana, perdón, ya pasamos esa hora, el sábado en la tarde, ya evangelizamos, ya cumplí, ¿sí? Ya cumplí con la gran comisión, ya cumplí con ser misionero, ¿sí? Pero no es eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado que cuando hagamos eventos evangelísticos y cuando hagamos eventos para llevar el evangelio, explicar bien que ese evento no es realmente nuestra misión. Es parte de nuestra misión, pero no es la misión, ¿sí? Y para que no quedemos ahí y digamos, ya cumplí, no, me acuerdo mucho cuando yo me convertí, como les decía, a los 22 años, había en aquel entonces, se estilaba mucho que llegáramos a la escuela dominical y siempre el profesor de escuela dominical en la iglesia, siempre antes de empezar la escuela dominical, siempre decía, ¿cuántos evangelizaste? ¿Sí? ¿A cuántos fuiste a presentarles el evangelio? Y luego la segunda pregunta es, ¿cuántos capítulos leíste de la Biblia, ¿no? Y a veces decimos, bueno, eso ya fue evangelizar y eso ya fue leer la Biblia, ¿sí? Entonces, leíamos la Biblia el domingo en la mañana temprano para poderle decir al maestro de escuela dominical, sí leí la Biblia, ¿sí? Y leí 3 capítulos, ¿sí? Y bien rápido, y mandábamos, bueno, en aquel entonces no había WhatsApp, pero mandábamos un mensaje o hablábamos con alguien, ya evangelicé a alguien, ¿sí? Y bueno, a veces nos perdemos con ese tipo de acciones si no explicamos bien qué es la gran comisión, qué es la misión que tenemos como iglesia, ¿no? Entonces, cuidado con esto, porque el Señor nos está diciendo, tenemos un mandato cultural, una gran comisión, pero necesitamos entenderla bien. Y no es ir a un pueblo, a una villa, evangelizar por un fin de semana y ya se terminó el trabajo, sino es ir y edificar la iglesia allá. Es ir y hacer la transformación de lo que pasa en ese pueblo, en esa villa, en esa colonia, en esa ciudad, ¿sí? Es ir y ir más integralmente a hacer la misión completa, ¿no? Entonces, es muy bueno ir por un fin de semana y llevar folletos, evangelizar, llevar comida, llevar alimentos, y hacer justicia y misericordia es muy bueno, pero eso no es toda la misión que tenemos, la misión integral, la misión holística que el Señor nos ha dado, ¿no? Sino es vivir el Evangelio. Conozco acciones evangelísticas, acciones misioneras que han ido a muchos años al mismo lugar y nunca se ha plantado una iglesia, ¿sí? Y entonces se queda de las tres columnas de la misión de Cristo, bueno, hay nomás 2 columnas y entonces no se puede sostener la misión completa porque para sostenerlo necesitas 3 como una silla de 3 patas, ¿no? Eh, o siempre se han enfocado en la salvación de las almas, no en la transformación de su entorno, la transformación de lo que piensan sobre su trabajo, lo que piensan sobre su familia, lo que piensan sino nada más estamos conformes con que hayan levantado la mano y hayan dicho, sí, acepto, Señor. ¿Sí? Pero esa no es la misión, eso no va a renovar una iglesia, eso no va a plantar más iglesias, ¿sí? Sino es solamente un inicio, solamente esfuerzos que pueden ayudarnos mucho, pero cuidado con dejar esto incompleto, ¿no? Entonces, hasta ahí mandato cultural y la gran comisión. Um, y sigamos con esto. Pero entonces, una vez yo me preguntaba, ¿qué acerca de la soberanía de Dios?
Y miren, esto tenemos que ser muy claros como presbiterianos. No somos muy conocidos por llevar el evangelio a todas partes, como otras denominaciones. Y muchas veces en lo que yo he preguntado, ¿sí? Muchas veces nos basamos en que Dios tiene sus escogidos y Dios es soberano. Y si yo, aunque yo no haga las cosas, decimos, Dios va a traer a sus escogidos a su iglesia. Y es cierto, ¿sí? El Señor dice, si tú no hablas, las piedras van a hablar, pero no lo tomes como realmente que de repente las piedras vayan a estar con bocas hablando, ¿sí? Lo que está diciendo es, no te necesito, pero he querido usar. En su soberanía, es cierto, Dios no va a dejar que ninguno de sus escogidos se pierda. Eso es cierto. La iglesia haga lo que haga o no haga lo que debe, Él no va a dejar que ninguno de sus escogidos se pierda. Sin embargo, pues nos perdemos de algo muy importante. Hemos sido escogidos también y llamados, privilegiados para ser instrumento de Dios. Si tú no crees esto, si tú te olvidas de que en su soberanía, Él te ha escogido y te ha llamado como su pueblo para llevar el mensaje de Cristo, para llevar y vivir ese mensaje, entonces te estás perdiendo de algo súper importante. No vas a ir al infierno por no evangelizar. Desde ahorita te puedo decir eso. No vamos al infierno por no evangelizar, pero sin embargo, si de veras somos cristianos, evangelizamos. Si de veras somos cristianos, desarrollamos la misión de Cristo. Si de veras somos cristianos, obedecemos. ¿Sí? Si bien es Dios soberano, nosotros no. No somos. Dios tiene a sus escogidos, nosotros, tú y yo, y el evangelismo es la forma de que ellos y nosotros descubramos que han sido escogidos. A mí alguien me ayudó un día a descubrir que yo había sido escogido como hijo de Dios. Yo no lo sabía, yo estaba perdido. Estaba perdido. Yo oraba, en ese tiempo yo rezaba, ¿sí? Yo rezaba a muchas entidades, ¿sí? Yo creía en Dios, pero estaba perdido, ¿sí? Pero alguien escogido que aceptó ser privilegiado para la misión de Cristo, me ayudó a descubrir que yo había sido escogido. Esa persona y yo no sabíamos que yo había sido escogido. Entonces nosotros, la iglesia, es un instrumento para que los escogidos descubran que han sido escogidos por Dios y empiecen a seguirlo a Él. Ve esto, ve esto. Va mucho más profundo que simplemente levantar la mano y decir, sí acepto. ¿Sí? Ah, de hecho, hay un problema con esto de sí acepto. ¿Sí? La verdad, nosotros no aceptamos a Cristo. Es Cristo quien nos acepta a nosotros. ¿Sí? Pero nosotros levantamos la mano para decir, Señor, te necesito. Pero porque alguien más te lo mostró o te lo dijo. ¿Sí? Y eso somos nosotros. Ese es el principio del evangelismo. Ese es el principio del por qué evangelizamos. Somos su pueblo y como pueblo hemos recibido un privilegio. ¿Sí? Ah, sí es cierto. Si no evangelizo a nadie en mi vida, eso no me hace no cristiano, y si evangelizo a muchos no me hace cristiano tampoco, porque nada que hagamos nos hace cristianos. Es Cristo que el Espíritu Santo nos pone una fe y para pedirle al Señor, Señor, perdóname y ayúdame
a caminar ahora contigo porque me has escogido, ¿sí? Eh, entonces, pero sin embargo, el obedecer es mostrar el evangelio, el obedecer es mostrar que somos cristianos y el obedecer nos da algo bien importante, nos ayuda a gozar de Dios para siempre. El, la misión de Dios nos ayuda a gozar de Él para siempre. Nos asegura gozar de Él para siempre. No sé tú, pero cuando alguien viene al Señor porque habló contigo y tú le mostraste, le dijiste y ve en ti que realmente Cristo es alguien distinto, que Cristo no solamente nos ama, sino Cristo camina con nosotros, tú te emocionas y gozas de esto. La misión de Cristo te ayuda a gozar de Dios para siempre. Sí. Entonces, y si esto es nuestro principal, como presbiterianos sabemos que si esto es nuestro principal objetivo en la vida, ¿sí? Gozar de Dios para siempre, caminar con Él, estar con Él, bueno, entonces evangelizamos, ¿sí? Porque Él quiere que lo hagamos, ¿no? Entonces, ¿por qué evangelizamos? Porque somos instrumento en sus manos y Él nos ha dado este privilegio. Ahora, quiero que vean esto. Quiero que vean esto. Y esto es muy básico. El evangelio no es solo una puerta de entrada y otra de salida para una persona, ¿sí? La puerta de entrada, la primera venida de Cristo, Cristo nos justifica. O sea, el evangelio no es solamente para salvación del alma, sino para caminar constantemente hasta que Cristo venga por segunda vez, ¿sí? Y a esto en teología le llamamos el ya, ¿sí? Pero el todavía no. Es decir, ya somos cristianos, ya obedecemos, ya caminamos, ya gozamos de Dios para siempre, pero todavía no le gozamos totalmente. Todavía no salimos de este mundo, todavía no salimos de este mundo corrupto. Entonces, hay dos cosas del por qué evangelizamos. Uno, evangelizamos para caminar en santificación progresiva, es decir, la iglesia madurando. Sí. Entonces, hay dos líneas de renovación constante de la iglesia del cristiano. La primera es santificación progresiva que madura la iglesia, desarrolla líderes, desarrolla cristianos maduros y líderes para la obra de Cristo. Pero por otro lado, el evangelio activo es la forma en que Dios ha dispuesto para traer más miembros a la iglesia, más creyentes a su iglesia. Para edificar la iglesia no es solamente crecimiento, sino es madurar la iglesia. Entonces, cuando hablamos de renovación, cuando hablamos de plantación de iglesias, hablamos de estas dos cosas. No hablamos solamente de crecer la iglesia en número, sino de madurar la iglesia. Y las dos líneas van caminando en conjunto. Ahí está la flecha que las une, ¿sí? Se van hablando conjuntamente. No podemos amadurar si no tenemos nuevas personas, ¿sí? Pero no podemos quedarnos con nuevas personas nada más y no madurarlas, ¿sí? Como cristianos maduros. Entonces, en el ya, es decir, ya gozamos de ser cristianos, nuestra vida como cristianos es crecer, discipular y crecer en el conocimiento y la fe de Cristo, en Cristo, pero también invitar a otros a que descubran que han sido escogidos como parte del pueblo de Dios. Entonces, edificar la iglesia no es solamente crecimiento, empieza con la primera venida y apunta hacia la segunda venida, que es la puerta de salida eh, de el mundo como lo conocemos, ¿no? Entonces, el Señor Jesucristo quitó el pecado del mundo como Cordero de Dios, no lo desapareció,
sino quitó la hegemonía del pecado. Antes de Cristo en mi vida, la hegemonía, es decir, el control, lo tenía el pecado, mi naturaleza pecaminosa. Después de Cristo, el control lo tiene Cristo mismo. Y es por eso que ahora podemos no pecar. Pero seguimos pecando. Pero ahora tenemos podemos escoger entre pecar y no pecar. ¿Sí? Ya sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Pero antes de Cristo, no lo sabíamos. Por eso cuando hablamos del evangelio activo, invitar a otras personas es entender que esas otras personas no conocen el evangelio. Ellos no pueden decir, no pueden cambiar su vida hasta que conozcan a Cristo. Y luego empezamos a ayudarles a cambiar su vida. ¿Sí? La cruz de Cristo le da el poder para la transformación de la vida de una persona y del entorno y del mundo creado, y al mismo tiempo edifica la iglesia que Cristo ha puesto. Y miren, esto es algo bien importante. Cristo nunca nos dijo: en las manos de ustedes está renovar sus iglesias. En las manos de ustedes está plantar más iglesias. Él nunca dijo eso. Él dijo eso, él dijo: en las manos de ustedes está discipular. Nuestra parte es discipular. Edificar la iglesia, es decir, construir la iglesia, crecer la iglesia, madurar la iglesia, está en las manos de Cristo. Él dijo: yo edificaré mi iglesia y tú ve y haz discípulos. Pero yo me encargo. Y el apóstol Pablo lo dice muy claro. Uno planta, otro riega, pero el que da el crecimiento es el Señor. ¿Sí? El que edifica es el Señor, ¿no? Entonces, vamos a ir de alguna manera más rápido. ¿Cuánto tiempo tengo? Bueno, no es una hora todavía porque empezamos con introducción y todo eso. Pero ¿qué tengo? ¿10 minutos más? ¿Qué me Sí, dan? pastor. Sí, está bien, pastor. Muy bien. Para pasar a preguntas y respuestas. El fundamento de la misión de Cristo, ¿sí? Hay 3 perspectivas del Evangelio, ¿sí? Y quiero que veamos esto muy importante. El Evangelio son noticias, no son instrucciones. El Evangelio nos trajo buenas noticias porque vivíamos en malas noticias. Pero el Evangelio nos trajo buenas noticias. El Evangelio no es, si tú quieres discipular a alguien y quieres evangelizar a alguien y le tienes que, yo evangelicé y discipulé de una manera muy errónea que casi perdí a mis 6 hermanos. Bueno, los perdí por un buen tiempo. Para mí evangelizar era decirles: no tomes, no fumes y no bailes. ¿Sí? Cuando hagas esas 3 cosas, entonces ya eres cristiano. Y es porque así me dijeron. El cristiano no toma, no fuma, no baila. ¿Sí? Entonces, para mí el evangelio era no tomar, no fumar y no bailar. Instrucciones. Pero las instrucciones son consecuencia del evangelio, son consecuencia de las noticias del evangelio. ¿Sí? Una segunda parte de lo que es el evangelio es aceptación por gracia. Nada de lo que hagamos puede hacer que Cristo nos acepte. Es la gracia de Cristo que nos acepta. Y el tercer punto: renueva nuestro mundo. Entonces, no solamente nos acepta, sino somos instrumento para renovar el mundo que nos rodea. Entonces, el evangelio son noticias en lugar de instrucciones. ¿Sí? Es muy común que caigamos en instrucciones, es muy común que caigamos en el evangelio como una lista de instrucciones: no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. No, esto no es. Son noticias, son noticias. Distingue el mensaje cristiano de otras religiones. Otras religiones son instrucciones.
Para que crezca el mensaje de otras religiones es darles instrucciones de cómo vivir. El evangelio primero son noticias y después vienen las instrucciones, ¿sí? Un evangelio eran las noticias de un gran evento histórico que cambiaba la condición de los oyentes y que requería una respuesta, como una victoria en la guerra o la ascensión de un nuevo rey. Por ejemplo, el rey salía junto con su ejército. En aquel entonces, entre paréntesis, Dios adoptó la palabra evangel no para algo, no, perdón, no desde algo religioso ni de la iglesia. Era algo común en la cultura de aquel entonces, en donde simplemente quería decir noticias, ¿sí? Entonces, el, el, um, el rey salía con su ejército, salía a la guerra, salía porque había problemas, salía porque tenía miedo, salía porque venían otros ejércitos en contra, la maldad, el pecado, etcétera, pero salía porque había otros ejércitos que querían venir a invadir su pueblo. Salía. Cuando el rey ganaba, enviaba un mensajero, un evangelio, ¿sí? Lo enviaba primero porque el ejército y el rey no podían ir tan rápido como uno solo, como una sola persona. Lo enviaba primero, llegaba al pueblo de donde había salido el rey y llegaba y venía gritando: el rey ha ganado la victoria, el rey ha ganado la victoria, prepárense para recibir al rey, el rey viene mañana, el rey ya viene, habiendo ganado la victoria. ¿Sí? Y eso era lo que es un evangelio, eso es lo que somos nosotros. Alguien que viene es enviado para decir: el rey ya viene. Bueno, en nuestro caso es: el rey ya vino. El Señor ya vino. El Señor tiene algo grande para ti, ¿sí? El Señor vino y te trae buenas noticias, seas quien seas, ¿sí? Prepárate para recibir al rey. Prepárate para recibir al rey, ¿sí? ¿Y cuál era esa preparación? La preparación era salir a las ventanas, ver al rey llegar, celebrar al rey, como lo celebramos hace poco en la entrada triunfal, ¿sí? Celebramos al rey, ¿sí? Pero ese es el evangelio. Ese es lo que el Señor hace en el evangelismo. Ese es lo que el Señor hace en la misión de la iglesia. Así el evangelio es la noticia de lo que Dios ha hecho para cumplir la salvación a través de Jesucristo en la historia. Dios no es un aviso acerca de lo que debemos hacer para alcanzar a Dios. No es un aviso. Es las buenas noticias de lo que el Rey ya hizo por nosotros. ¿Sí? Entonces, nosotros no ganamos esta salvación, nosotros solo la aceptamos. Aquella persona que le compartimos el evangelio, que le mostramos el evangelio, no tiene que decir que sí, porque esa no es nuestra labor. Esa es la labor del Espíritu Santo. Pero nuestra labor es decirle: el Rey ganó la victoria por ti. En su lenguaje propio, ¿sí? Pero nosotros solo aceptamos, ellos solo aceptan algo que ya Dios hizo, no lo que tú estás haciendo en el evangelismo. Entonces el evangelio es aceptación por gracia, ¿sí? Jesús vivió la vida que nosotros deberíamos vivir, la vida perfecta, pero nosotros no podemos vivir esa vida perfecta. Entonces se necesitaba alguien. Jesús pagó la pena por la deuda que nosotros deberíamos haber pagado por nuestra vida rebelde que hemos vivido, ¿sí? Que ya estamos viviendo y que viviremos en el futuro, el ya y el todavía no, ¿sí? Jesús completará su obra destruyendo el dominio del pecado. El ahora sí, el ya, ¿sí? Destruyó el dominio del pecado, ¿sí? Somos más pecadores de lo que pensábamos, pero somos más amados de lo que habíamos esperado. Todo a la vez. Esto es lo que necesitamos llevarles en el evangelismo. No solamente las 4 leyes espirituales. Las 4 leyes espirituales son buenas, pero
se quedan muy cortas en lo que es el evangelio realmente. Nosotros somos más amados de lo que merecemos, pero son porque somos más pecadores de lo que pensamos. ¿Sí? Ah, el evangelio renueva nuestro mundo y con esto quiero terminar. Cristo ganó nuestra salvación a través de perder. Él perdió la vida para ganar nuestra salvación. Él perdió ser, él perdió ser uh, Dios solamente para ser Dios 100% y hombre 100%. ¿Sí? Alcanzó poder a través de la debilidad y servicio. Obtuvo la riqueza a través de entregarlo todo, de hacerse pobre. Y aquellos quienes reciben su salvación no son los fuertes y perfectos, sino aquellos que admiten que son débiles y perdidos. ¿Sí? Esos somos nosotros, débiles y perdidos. No te creas más que los que no han conocido al Señor. Esto cambia los valores del mundo en relación al poder, posición y riquezas. ¿Sí? Jesús, teniendo todo el poder, decidió no aferrarse, dice en las Escrituras, a ser Dios, sino decidió no aferrarse a que Él era el Todopoderoso y fue a la cruz por nosotros, haciéndose débil. ¿Sí? Uh, él no dejó de ser todopoderoso, pero Él no se aferró a ser todopoderoso. Al entender que fuimos salvados por gracia, dejamos de poner nuestra esperanza en esas cosas, ¿sí? Y el Evangelio no es solo para salvación personal, es para la renovación del mundo. Y oportunidades de evangelismo, y con eso termino, ¿sí? Y la misión individual, la familia, trabajo, relaciones. ¿Te fijas? Yo estoy en medio. En mi familia tengo una responsabilidad para llevar el Evangelio. Cristianos o no cristianos, tengo una responsabilidad para llevar el mismo Evangelio. En el trabajo, cristianos y no cristianos, tengo una responsabilidad para llevar el Evangelio. Y en mis relaciones, cualquiera que éstas sean, amigos, equipo de fútbol, etcétera, tengo una responsabilidad para llevar el Evangelio. ¿Sí? En esto, como iglesia, tenemos tres formas y esto yo creo que nos puede servir mucho para plantar y para renovar iglesias. Llevamos el Evangelio a través de grupos pequeños en el servicio de adoración, ¿sí? Y estamos haciendo algo muy importante. ¿Nuestro servicio de adoración está adecuado para el tiempo y contexto en el que estamos o parece un servicio de adoración de hace un siglo? ¿La música que cantamos es entendible para el no creyente o solamente entendible para el creyente? ¿Estamos orando en el servicio por la comunidad, por la ciudad, por los problemas del mundo o solamente oramos por nosotros? ¿Hay gente adecuada para recibir a los visitantes? ¿Sí? ¿Los que dirigen el servicio están conscientes de la presencia de no creyentes? Y por último, predicación. Tú como predicador, pastor o líder que predicas, anciano, ¿le predicas a las bancas o a la gente? ¿Conoces a la gente a la que le estás predicando? ¿Sabes lo que está pasando en sus vidas durante la semana? ¿Mi lenguaje e ilustraciones son entendibles para todos? ¿Edifico a la iglesia y desafío a los visitantes a reflexionar al mismo tiempo? ¿Es Cristo el héroe de mi predicación? ¿O le pides a la gente cambia, cambia, cambia? Y se van bien decepcionados porque no pueden cambiar o se van bien orgullosos porque yo sí puedo cambiar. ¿O es Cristo nuestra esperanza y los mandas diciendo Cristo es mi esperanza? ¿Estoy consciente que puedo estar predicando para creyentes y no creyentes al mismo tiempo o solamente en mi mente están los creyentes? Sí. Bueno, creo que tenía información para un poco más de tiempo, pero eh, quise darles algunos principios y de veras en la iglesia, en mi iglesia, hemos tenido dos tiempos de renovación, dos tiempos que designamos para renovar nuestra iglesia y estos principios nos ayudaron mucho, ¿sí? De recordar y practicar, ¿sí? No se trata de traer más gente a la iglesia, se trata de vivir el evangelio en todo lo que somos y en todo lo que hacemos, ¿sí? Entonces,
está. Preguntas. Y si no puedo responder, le pido ahí a Caleb o a Saúl que me ayuden. Sí. Pues, hermanos, es tiempo de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, algún comentario, puede abrir su micrófono y preguntar o hacer el comentario. Hay un comentario de Susi Toledo, dice, es revelador cuando dice que no debemos de estar donde estamos cómodos, sino donde el Señor nos manda para trabajar. Y eso esto es súper importante. Gracias. Eh, ¿Por qué? Porque no queremos estar en Babilonia, queremos estar en Jerusalén, donde estamos cómodos, donde tenemos todo, donde el pueblo de Dios tenía sus propios negocios, les iba bien, ¿sí? Pero el Señor quería que fueran a Babilonia. Les animo a seguir leyendo Jeremías después, lo que pasa en Babilonia. No se convierte todo el pueblo, eso no es bíblico, pero sí pasan muchas cosas de transformación de la ciudad, ¿sí? Empieza a ser menos, el pueblo babilonio empieza a darse cuenta que no tiene todo el poder en el mundo, ¿sí? Y eso es esperanza, ¿sí? Este, no es bíblico que queramos que todo el mundo se convierta, ¿eh? Eso también es otro principio. El Señor nos dijo, muchos son los llamados, pocos son los escogidos, ¿no? Entonces, cuidemos eso. Un día estaba una campaña muy grande aquí en Monterrey que decía, todo Monterrey para Cristo. Bueno, ya desde ahí ya está un error bíblico, un error exegético. Y no podemos buscar a todo Monterrey para Cristo, ¿sí? Sino buscar a los escogidos que Dios ha tenido para que le conocieran, ¿sí? Mau. Muchas gracias, hermano. Les saluda Mau de la Cruz, acá de San Luis Potosí, de la Iglesia Sion. Ya, la Buen conozco. buen día a todos. Y pues yo estoy acá, hermano, en el ministerio con nuestro hermano Saúl y soy parte del consistorio de la iglesia. Yo tengo un comentario. Primero agradecerle, hermano, por pues digamos, la prédica, la clase, ¿no? El curso, bastante didáctico, bastante bueno. Muchas gracias, hermano. Dios les siga bendiciendo. Y bueno, mi comentario va encaminado a que quizás a veces como iglesia, ¿no? Como miembros de una iglesia pensamos que el evangelizar, hermano, se enfoca meramente a aquellos que tienen el don. Existe el don del evangelista, por supuesto, y a veces se piensa en grandes campañas y multitud, ¿verdad? Claro que existe y Dios obra, pero no se refiere a esto, ¿verdad? Estamos hablando de la labor que como cuerpo, como miembros del cuerpo de Cristo somos y tenemos esa misión de, a través de nuestro testimonio, a través de todo lo que nos acontece, ¿verdad? Lo que Dios simplemente ha hecho en nuestras vidas, comunicar a aquellos, ¿verdad? Eh, entonces, me parece que fue muy importante esto que usted mencionó, hermano. A veces nos toca quizás estar dirigiendo un culto y esa es también una gran cuestión importante a considerar que tenemos quizás enfrente de nosotros, sí, a la Grey, pero también quizás visitas que no conocen al Señor, que es primera vez. Entonces, poder transmitir también, ¿no? ¿Cuál es el motivo del culto? ¿Por qué estamos allí? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿No? Obviamente, pues dar gloria a nuestro Dios, pero comunicar que a través del Señor Jesucristo, solamente a través de Él es que se alcanza la salvación de nuestras almas. Entonces, pensar en el lenguaje, hermano, que hay hermanos o personas, ¿verdad? Visitantes que pues en su vida probablemente han escuchado estos términos, estas palabras. ¿Cómo traducir eso, no? A todos ellos. Entonces es una gran labor. Yo estoy convencido, hermano, por supuesto, que el que hace la obra, como usted lo mencionó, pues es el Señor. A nosotros nos toca solamente ir y predicar, ¿verdad? Como la semilla, hermano, que cae en tierra fértil, y el Señor la prospera, el Señor la hace crecer. Pero no es nuestra función darle el seguimiento, ese es el discipulado, ¿no? Como mencionaba en la Escritura, es hacer discípulos. No nada más miembros o que se llene es hacer, cómo lograr hacer un discípulo.
Y como decíamos algunas veces en algunas clases, hermano, ¿qué producen los hijos de Dios? ¿Verdad? ¿Qué produce el manzano? ¿Qué produce el naranjo? Decíamos, ¿no? Pues manzanas y naranjas. ¿Qué producen los hijos de Dios? Pues más hijos de Dios. Entonces, y claro, el Señor llama a quienes ha alcanzado para salvarse. Entonces, pues muchas gracias, hermano. La verdad es que muy contento y gracias por la información. Y sí, ¿no? Mi comentario va enfocado a pensar que, muy simple, hermano, el Señor pone las palabras en nuestra boca, de verdad. A veces decimos, oye, es que yo no sé cómo hablar, yo no sé qué decir. Créamelo, y lo he experimentado muchas veces. Empieza uno y de verdad el Señor toca, y simplemente con comunicar lo que el Señor ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, ese es el mejor ejemplo de evangelismo que podemos dar. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué era yo antes? Y cómo el Señor me ha sacado de tinieblas para estar en la luz, ¿no? Entonces, esto, hermano, sin lugar a dudas, ¿verdad? Entonces, pues, le mando un fuerte abrazo, hermano, a todos y muchas gracias. Este es mi comentario. Dios les bendiga a todos. Y dijiste una palabra muy adecuada, muy interesante. Tenemos que contextualizarnos, ¿sí? Tenemos que conocer que si yo estoy predicando, si yo estoy dirigiendo el servicio, no estoy dirigiendo el servicio hacia las bancas, estoy dirigiendo el servicio a personas, y entre las personas siempre, siempre, siempre piensa que hay no creyentes, ¿verdad? A menos que, pues sí, la iglesia esté muriendo y definitivamente no hay nadie que invite a nadie. Imagínate, ¿no? Ya a las puras paredes, ¿no? Pues no. Sí, pero sí, por ejemplo, mi contexto aquí en Monterrey es del área de San Pedro, y mi contexto es muy católico, muy, muy, muy católico. Entonces, nosotros como ancianos, como pastor, como líderes, la música, todos los líderes, tenemos como principio, obviamente, nunca hablar en forma negativa del catolicismo o de la Virgen o de nada de eso, ni mencionarlo siquiera, sino presentar el Evangelio, o sea, hablar del Evangelio, hablar de Cristo. Eso es lo que el Señor nos mandó, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque es muy sensible en el contexto, ¿sí? La Santa Comunión la hago muy, muy, muy parecida a como la Iglesia Católica Romana la hace, ¿sí? Porque en la Biblia no me dice de una forma específica cómo hacerla, sino ellos pasan al frente. Obviamente el mensaje de la Santa Comunión es totalmente distinto el que presentamos, ¿no? Pero las formas también son importantes, ¿sí? Y las formas no son dogmas. Así es que el lenguaje no es un dogma, ¿sí? Entonces, bueno, sí, Muy contexto. bien. Sí. ¿Alguien más? Pastor, buenas tardes. Javier, buenas tardes. Muchas gracias por compartir el mensaje y muy edificador y también muy refrescante como pueblo de Dios, como siervos también, y recordarnos la naturaleza de la iglesia, la misión de la iglesia, por lo que el Señor ha encomendado. Entonces, porque muchas veces nos desviamos haciendo otras cosas y no hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Y eso es lo que pasa muchas veces en la iglesia. Hace muchas cosas buenas y atractivas, donde se desgasta mucho. El pastor se desgasta mucho, los líderes, los miembros, en todos los aspectos, económicamente, y a veces, muchas veces no es lo que el Señor nos ha encomendado hacer. Entonces, le agradezco mucho y nos anima a seguir haciendo la labor. Así que saludos y bendiciones, hermano. Me recordaste una cosa, Javier, y esto es muy importante. Cuando les decía que somos el instrumento en las manos de Dios para llevar el Evangelio, esto no quiere decir que Dios deja de desarrollar su misión. Dios está en la misión. Dios está haciendo su misión aquí. Cristo está
haciendo su misión, pero nosotros somos sus instrumentos. Es decir, nosotros no decimos quién se salva y quién no. Cristo es el que está haciendo su misión todavía. El Espíritu Santo está convenciendo. Es decir, no es el Señor diciendo, esta es mi misión, ya me voy otra vez voy otra vez a mi trono y entonces ahora les toca a ustedes. Eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo es, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Sí? Es decir, caminando con nosotros. Y otra vez, la iglesia no tiene una misión, la iglesia es la misión, pero somos su instrumento para ponerle pies y manos y boca a esta misión que Cristo que Cristo está haciendo sobre la tierra, ¿no? Entonces, Cristo haciendo su misión a través de la iglesia. Entonces, no nos dejó solos, no estamos solos ahí, no somos los únicos responsables, es Cristo el responsable. Así es que Él es responsable de quién se salva y quién no, no tú y yo. ¿Verdad? Bueno, nomás quería aclarar esto. Hay un comentario, pastor, en el chat que dice, hola, soy de la ciudad de Aguascalientes y pues por la gracia de Dios he tenido la oportunidad de hablar con otros creyentes de diferentes iglesias evangélicas y la pregunta siempre ha sido, quiero evangelizar, pero ¿cómo saber que estoy preparada? Muchas veces le pensamos mucho y no aprendemos en la marcha, capacitándonos en nuestra iglesia y también aprovechar otros recursos en línea que son cristocéntricos y aventarse al ruedo, ¿verdad? Animarnos a las buenas obras y llegar no solo a los no creyentes, sino también a los creyentes que no conocen a Dios por seguir rutina religiosa. Eso, muy bueno, muy bueno, muy buen comentario y esto es bien importante. Quiero decirles esto con mucho cuidado. Yo nunca he enseñado a nadie a evangelizar. Nunca. No creo que evangelizar sea algo que se enseña, sino si tú haces discípulos, van a evangelizar. Lo que tú hagas con otros, ellos van a hacer con otros. Entonces, esto no quiero decir que no haya cursos de evangelismo, no quiero decir eso. Simplemente quiero poner como relevante el que evangelizar no es un método a enseñar, es una vida a vivir, es un estilo de vida para vivir, ¿sí? Entonces, no es un método. Entonces, ten cuidado de que ustedes enseñen un método y después quieran que todos hagan ese método. Y esa era la falla de las 4 leyes espirituales. Esa era la gran falla de evangelismo explosivo, ¿sí? Traían mucha gente, qué bueno, o sea, funcionaban para juntar gente, pero la falla era que no enseñaban a madurar a la gente. Y entonces se pensaba que lo importante era traer gente a la iglesia. Y eso no es lo importante es discipular a la gente. Entonces, ¿cómo discipulas? ¿Cómo evangelizas? Dios, o sea, Dios usó a cada apóstol de manera distinta, ¿sí? A Calvino, a Lutero, evangelizó de manera distinta. A Lutero cambiando principios de la iglesia porque era su contexto. Su contexto era la iglesia, ¿sí? Y lo usó el Señor para transformar la iglesia y para dar vida, junto con Calvino y los demás reformadores, a una nueva iglesia, ¿sí? Pero era su contexto. Era muy diferente el contexto de Calvino. Calvino era mucho de entrenar, ¿sí? El apóstol Pablo a los no creyentes, a los gentiles. El apóstol Pedro a los eh, judíos, ¿sí? Entonces, cada uno tenemos diferentes métodos y podemos tener diferentes métodos. Y los métodos es vivir el evangelio. Si vives el evangelio, vas a poder tener como Mao decía, vas a poder tener las palabras que Dios te da para decirle
aquí estoy. ¿Sí? Dios, somos pecadores, yo soy pecador igual. Bueno, Edgar. Sí, muchas gracias. Gracias por el tiempo que nos has dedicado en esta hora para clarificar algunas cosas que son importantes. Algunas a lo mejor sabíamos, otras las recordamos y otras posiblemente las aprendimos por primera vez. Me parece que ha sido una participación reveladora. Tengo quizá un comentario y detrás del comentario una pregunta. Este, estoy completamente convencido acerca de que tenemos nosotros que tener mucho cuidado, no solamente de tener este énfasis evangelizador hacia las personas que, como bien lo mencionaste, son del pueblo escogido y que nosotros no sabemos quiénes son. Así que hay que predicarle a todos como si todos fueran escogidos. Eso me parece revelado. Muy bien, me parece excelente. Tenemos un problema en las iglesias, en la Iglesia Nacional, en el campo nacional particularmente, para no hablar de otras denominaciones que no entiendo su contexto, pero el problema que tenemos nosotros ahora es no solamente cómo traer gente a la iglesia, sino cómo hacer que los que están no se vayan. Mm, Ese es un gran problema porque nuestras iglesias están, la gente está yéndose, ¿no? Yo soy de la iglesia presbiteriana desde toda mi vida y yo recuerdo con mucho gusto de iglesias donde había muchísima gente, ¿no? Yo fui pastor de Príncipe de Paz del Centro y ahí nos contaban de un grupo de jóvenes de 70, de 80, de 90 jóvenes, femeniles de mucha gente, iglesia muy, muy, muy grande y de repente vinieron los movimientos estos neopentecostales y este tipo de movimientos y la gente simplemente se fue y algunos se fueron y no se fueron a otra denominación, simplemente dejaron de estar en la iglesia. Había muchísimo énfasis en el tema de la evangelización, pero la puerta de atrás estaba abierta y muchísima gente se fue y entonces dejamos de poner atención eh, con los que tenemos, ¿no? Y eso me llama la atención porque me parece que entonces puede ser que haya que hacer un trabajo de evangelizador dentro de nuestra iglesia con nuestra gente. Porque damos por sentado que nacer ahí, crecer ahí, haber hecho, haberse bautizado ahí, estar con los niños, con los jóvenes, en el coro, qué sé yo, entonces ya los tenemos de facto como personas que entendieron el evangelio y es muy probable que no. sí. Entonces tenemos un problema porque las iglesias se están quedando vacías y sobre todo iglesias históricas, centenarias, que deberían de ser los baluartes, los ejemplos, ¿no? Están incluso algunas de las iglesias hasta casi desapareciendo como iglesias y convirtiéndose en congregaciones, iglesias históricas. Entonces, me parece que ese es un asunto importante en donde tenemos que tener cuidado. Ese es mi punto de vista de incluso evangelizar, hablar del evangelio a los de adentro, ¿no? No tanto para que no se vayan, sino para que pudieran ellos entender perfectamente bien este tema del evangelio que lo estamos dando por sentado, ¿verdad? Yo escuché a un misionero que decía que el país que necesita más ser reevangelizado es Estados Unidos, en donde sale la mayoría de la gente de los misioneros al mundo. ¿No? Necesitan el evangelio y eso es como muy notorio, incluso sin entrar en política con el presidente que tiene. Entonces, tras esto, tengo la pregunta que espero que a lo mejor nos puedas dar una orientación al respecto. Eh, ¿Cómo hacer para no necesariamente, y aquí está el punto, ¿verdad? No para ser atractivo nuestro culto a la gente, porque estaríamos en función de la gente, es decir, ¿cómo le hacemos para que sea tan relevante, tan atractivo, tan atrayente, ¿verdad? Tan divertido incluso, no tan aburrido, para que la gente se quede. ¿Dónde está la frontera de lo atractivo con lo bíblico? Es decir, ¿dónde tenemos que evitar el pragmatismo, ¿verdad? Que si sirve y si funciona, hay que hacerlo aun y cuando la Biblia no nos lo autorice, ¿no? No sé si me explico con esto que estoy diciendo, pero esa es la pregunta que tengo. No, y eso es muy importante. Cuando nosotros empezamos un movimiento de plantación de iglesias acá en Monterrey, nuestra idea de movimiento era servicios contemporáneos y ser más atractivos y todo eso. Eso resultó por un tiempo, pero no resultó, ¿sí? Y porque eso no es la respuesta. La respuesta es el evangelio, ¿sí?
Entonces tuvimos hasta que pedir perdón a lo que enseñábamos en aquel entonces, porque nos dejamos llevar por los jóvenes de aquel entonces, ¿verdad? Nos dejamos llevar por esa ola que tú estás hablando, ¿no? Pero gracias a Dios que por medio de misioneros, después esto de muchos libros de Tim Keller, John Piper, de Paul Tripp, nos hayan ayudado mucho a cambiar nuestra mentalidad y a centrarnos más en el Evangelio. Pero tienes mucha razón. Hay estadísticas en Latinoamérica que hoy dicen que la iglesia evangélica en Latinoamérica se está convirtiendo en campo misionero ahora, no en la fuerza misionera, sino en el campo misionero. ¿Qué quiere decir esto? Y el Evangelio lo necesitamos. El Evangelio no es el ABC de la vida cristiana. El Evangelio es el A a la Z de la vida cristiana. ¿Sí? Entonces, el Evangelio o el evangelismo no es el enfoque, y aquí no me gusta hacer esto, pero aquí me voy a ponerlo entre paréntesis. El evangelismo muchas veces lo creemos como el enfoque bautista, en donde nos enfocamos en levantar la mano y que digan sí acepto. ¿Sí? Y es bueno en cierta medida, pero ese no es el objetivo del evangelismo. El evangelismo es transformación de vida, o sea, el evangelismo no es el ABC de la vida cristiana, o sea, el evangelismo es el inicio de la vida cristiana, dar la oportunidad del inicio. Entonces, el evangelio necesitamos tenerlo, así como, ¿se acuerdan que les dije el ya? ¿Sí? Santificación progresiva y al mismo tiempo evangelismo activo o evangelio activo, ¿sí? Bueno, los dos al mismo tiempo. Santificación progresiva para la iglesia, evangelio activo para los que no han conocido a Cristo, pero los dos al mismo tiempo. No es una vez que ya terminaste, ya le presentaste el Evangelio, entonces ya no necesita el Evangelio. Ahora necesita teología bíblica o ahora necesita teología sistemática. Si la teología sistemática no te presenta el Evangelio, entonces no sirve para nada. ¿Sí? Si la teología bíblica no te presenta a Cristo, entonces realmente no es teología bíblica, no es teología sistemática, no es exégesis, no es... O sea, si la teología en el mundo presbiteriano no se transforma en la transformación de vida, sino se queda aquí nada más en el conocimiento, no baja al corazón, entonces cuando empieza a haber esos problemas de la gente se empieza a ir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces se encuentran en otros lugares algo que parece que le va a dar respuesta, pero al final se dan cuenta que tampoco es eso, tampoco les da respuesta. La iglesia de Tim Keller, por ejemplo, una iglesia de 7,000 personas, la iglesia de Tim Keller tenía el servicio de adoración más histórico y más tradicional que podías encontrar. ¿Sí? Solo himnos, pero en la centralidad del evangelio era lo que lo hacía diferente a todas las demás iglesias en Manhattan, en Nueva York. ¿Sí? No era el servicio de adoración siendo contemporáneo, sino era el evangelio. ¿Sí? Pero el evangelio traducido a través de las canciones que le hablaban al corazón a la gente. La predicación que le hablaban al corazón de la gente de Manhattan. Le hablaba. Entonces, la clave es hablarles al corazón. ¿Cuáles son las preguntas de esos jóvenes que antes se iban o se van? ¿Cuáles son esas preguntas que tienen y que no les estoy respondiendo a través de mi predicación, a través de mi enseñanza, a través de los grupos pequeños? Entonces, buscar esas preguntas es contextualizar el Evangelio, ¿sí? Sin, uh, sin dejar de lado el valor del Evangelio. Es decir, eh,
sí me importa lo que hagamos en el servicio de adoración. Sí es importante, ¿sí? A veces decimos, no es importante, simplemente con que atraiga, ¿sí? Ya después le explico el evangelio. No, no, no. Todo lo que hacemos explica el evangelio. ¿Sí? Entonces, creo que Luis, si vas a decir algo, no, o no, alguien más. No. El hermano Juan Ramón, Pastor Sí, Juan Ramón. Juan Juan Ramón. Ramón. Sí, pasó Juan Ramón. Sí, eso es lo que comentó el hermano Andrés en esa gráfica donde está el Evangelio de la santificación, ¿verdad? Y el Evangelio activo. Creo que cada culto debe ser un encuentro con el Evangelio, ¿verdad? Un encuentro con Cristo, un encuentro con Dios. Debe estar planeado de esa manera, pensando en la gente de la iglesia y pensando en la gente de fuera, ¿va? Que en el momento de llegar tenga un encuentro, los himnos, los cantos, las lecturas, la oración, ¿verdad? Todo, la predicación, todo tiene que llevar a ese encuentro. Yo les recomiendo un libro que leí hace años, lo leí porque lo vi referenciado en un libro de Keller, ¿verdad? El de Richard Lovelace, Dinámicas de Renovación Espiritual. Sus primeros capítulos él analiza los avivamientos en el mundo y las características, pero llega a ese punto de cuál es la dinámica de renovación espiritual. Una persona no va a ser renovada por un simple estilo musical, ¿verdad? O por una simple jerga de lenguaje, ¿verdad? Sino realmente cuando tiene un encuentro con el Señor y cuando tiene un encuentro con el Evangelio. Eso es lo que transforma la vida de cualquiera, ¿va? Y va transformando nuestra vida. Entonces, la centralidad del Evangelio, hay veces creemos que estamos predicando el Evangelio pero hay veces nos metemos en más tecnicismos y más otro tipo de situaciones que no apuntan realmente cómo se aplica el Evangelio en nuestra vida, cómo se aplica el Evangelio en nuestros matrimonios, en nuestras familias, cómo la Biblia nos va llevando a Cristo. ¿Ah? Podemos predicar la Biblia incluso sin Cristo, ¿ah? Como una cuestión nada más pragmática de principios para lograr salir de las deudas, principios para lograr hacer esto, y no lleva a Cristo realmente en la predicación. Entonces, por un tiempo eso funciona, por un tiempo eso atrae, ¿va? Pero no renueva el corazón, y al no renovar el corazón las personas van a buscar por otro lugar. Entonces, yo creo que esa es la parte clave, ¿verdad? Del culto y de todo lo que hagamos, ¿verdad? No caer en un activismo estéril, sino realmente en nuestra actividad y nuestro esfuerzo esté metido en la centralidad de llevar a la gente a Cristo y un encuentro con Cristo, un encuentro con Dios. Y los cantos, los himnos y todo tiene que ir en ese sentido diseñado. Amén, amén. Caleb, ya sobrepasamos la hora y media, pero no sé qué quieran hacer. Sí, creo que Mau tiene un comentario más, sería el último. Sí, Mau, ¿quieres comentar algo o preguntar algo? Sí, muy breve, hermano. Sí, sé que estamos ya fuera del tiempo, pero yo quisiera nada más también traer aquí a todos a la mente que no olvidar que nuestro Dios, hermanos, en su soberanía infinita, ¿verdad? Y en el entendimiento de que Él tiene el control de todo, nunca obra de forma fortuita, jamás. O sea, no es que ay, se va a ver qué sale hoy. Él tiene un plan perfecto y por supuesto, algunas veces lo hemos usado en los cultos, cuando están hermanos o personas que están visitando a la iglesia, siempre les hacemos el comentario que no están ahí por casualidad, por mera casualidad. Así como decimos, ¿no? Que no se cae ni un solo cabello de nuestra cabeza sin que Dios lo permita. Es así que ellos están allí, no de forma fortuita, sino que esa es la oportunidad, ¿verdad?, de que presentemos el Evangelio. Entonces también decirles e invitarles que preparen su ser, su corazón, que estén abiertos a escuchar la voz de Dios. Algo así tan simple. Entonces, eso, hermanos, o sea, al final a lo mejor sí nos podemos envolver en un sinfín, ¿verdad? Pero al final del día Dios, como ya se mencionó, es quien hace la obra, quien pone los medios, podemos ser nosotros o no, para traer a quienes son llamados para salvación. Y claro, ¿verdad? La misión es como decía nuestro hermano hace rato, ¿no? Predicar a todos, como si fueran o no fueran los llamados, porque nosotros no lo sabemos, Dios es el que lo conoce. Entonces solo eso, hermanos, que no olvidar eso, Dios no obra nunca de forma fortuita. Entonces puede ser los caminos que queramos,
Pero si el Señor tiene en su infinita soberanía, ¿no? Y desde la eternidad a alguien alcanzó para salvación, lo va a traer. Con, sin o a pesar. Pero bueno, nuestra función es trabajar, hacerlo, ¿verdad? Entonces, gracias, hermanos. Amén. Y yo creo que para despedirnos, nomás les quiero decir, tomemos a Cristo como ejemplo, ¿sí? Es nuestro Salvador, es nuestro Señor, pero también es nuestro modelo. Y Cristo no era alguien nada más que predicaba en la sinagoga, sino Cristo caminaba y enseñaba a la gente, les enseñaba, les revelaba quién era Él, quién era su Padre, iba caminando en el agua, pescando, en medio de tormentas, pero siempre les estaba enseñando el Evangelio, les estaba llevando el Evangelio en cualquiera de sus situaciones en la vida, ¿no? Entonces, no pensemos que el Evangelio es solamente un evento o que el evangelismo es un evento, sino es un estilo de vida, es para qué estamos aquí y es la misión de Cristo usándonos a nosotros. Pues, Pastor Andrés, queremos agradecer a nombre del Presbiterio Nacional de Tamaulipas esta conferencia que nos ha impartido, que ha sido de gran bendición, muy importante para nuestras vidas y sin duda alguna para la vida de las iglesias.